Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra y en este video voy a hablarles sobre las teorías del aprendizaje, enfocándome específicamente en el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Estas teorías explican cómo se aprende a partir de la experiencia y cómo ciertas respuestas o conductas se adquieren a través de la interacción con el entorno. El condicionamiento clásico es una teoría del aprendizaje propuesta por Iván Pavlov, que explica que los seres vivos pueden aprender mediante la asociación entre estímulos. Según esta teoría, un estímulo que originalmente no provoca ninguna respuesta puede llegar a provocarla cuando se asocia repetidamente con otro estímulo que sí la genera de manera natural. El experimento más representativo de esta teoría es el del perro de Pavlov, que sirve para explicar cómo funciona el condicionamiento clásico. Por ello utilizaremos el ejemplo de un perro y cómo se da la salivación a través de la comida. Antes del condicionamiento, la comida funciona como un estímulo incondicionado, ya que provoca de manera natural la salivación en el perro, que vendría siendo la respuesta incondicionada, ya que se da de forma natural. Durante el condicionamiento, la campana, que vendría siendo un estímulo neutro, y que inicialmente no provoca ninguna respuesta, se presenta junto con la comida. A través de esta asociación repetida, el perro comienza a relacionar ambos estímulos. Después del condicionamiento, la campana se convierte en un estímulo condicionado y por sí sola provoca la respuesta condicionada, que es la salivación. Esto quiere decir que el perro ya no necesitará de la comida para que asocie que cuando suene la campana le darán de comer. El ejemplo anterior nos permite observar cómo un estímulo que antes no generaba respuesta adquiere significado a través de la asociación. Un ejemplo de condicionamiento clásico en la escuela o en algún contexto educativo es el timbre del recreo. Al inicio el timbre es solo un sonido. Sin embargo, al sonar repetidamente justo antes de salir al recreo, los estudiantes lo empiezan a asociar con descanso y juego. Con el tiempo, el timbre por sí solo genera emoción y entusiasmo en los estudiantes. El condicionamiento clásico es importante en la educación porque permite comprender cómo los estudiantes pueden desarrollar respuestas emocionales y actitudes frente al aprendizaje a partir de la asociación de estímulos. A través de esta teoría, el docente puede identificar cómo ciertos sonidos, ambientes o incluso rutinas escolares influyen en la disposición del alumno, favoreciendo o dificultando el proceso de aprendizaje. A diferencia del condicionamiento clásico, el condicionamiento operante fue propuesto por Skinner y se centra en las conductas voluntarias y en las consecuencias que siguen a dichas conductas. Según esta teoría, las conductas pueden aumentar o disminuir dependiendo de si son reforzadas o castigadas. Para comprender mejor el condicionamiento operante es importante identificar sus componentes, ya que a través de ellos se explica cómo las consecuencias influyen en la conducta. Estos componentes ayudan y permiten entender por qué ciertas conductas se repiten, se fortalecen o por el contrario disminuyen. El refuerzo positivo ocurre cuando se agrega un estímulo agradable después de una conducta, por ejemplo, cuando un estudiante entrega su tarea a tiempo y recibe una estrella o un reconocimiento, y esto ocasiona que la conducta de cumplir con la tarea aumente. Por otra parte, el refuerzo negativo consiste en retirar un estímulo desagradable cuando se presenta la conducta deseada. Un ejemplo es cuando el grupo trabaja en silencio y el maestro elimina una tarea extra, lo que provoca que el buen comportamiento se mantenga. Por otra parte, el castigo positivo se da cuando se añade una consecuencia desagradable para disminuir una conducta. Por ejemplo, si un estudiante habla en clase y el maestro le llama la atención, la conducta de hablar disminuye. Por último, el castigo negativo ocurre cuando se retira un estímulo agradable con el fin de reducir una conducta. Un ejemplo de esto es quitar el tiempo de recreo a un estudiante por no cumplir las reglas. El condicionamiento operante es fundamental en el aprendizaje porque explica cómo las conductas se fortalecen o se debilitan a partir de las consecuencias que las siguen. Por ello, en el contexto educativo, esta teoría tiene suma importancia porque permite comprender cómo el uso adecuado de refuerzos y castigos influye en la participación, la motivación e incluso en el comportamiento de los estudiantes, favoreciendo de esa manera la adquisición de aprendizajes y el desarrollo de conductas positivas dentro del aula.
Tanto el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante están presentes de manera constante en el contexto educativo, aunque muchas veces no se logra identificar de manera consciente. En el caso del condicionamiento clásico, este se relaciona principalmente con las emociones y actitudes que los estudiantes van desarrollando hacia la escuela, las materias o incluso hacia el docente. Por ejemplo, si una clase se desarrolla siempre en un ambiente de tensión, el estudiante puede asociar esa materia con ansiedad o incluso con rechazo. En cambio, cuando el aula se vincula con experiencias positivas, los alumnos tienen esta tendencia a mostrar mayor disposición por aprender. Por otro lado, el condicionamiento operante se observa en las conductas visibles del estudiante, como la participación, el cumplimiento de tareas o el respeto a las normas. A través de refuerzos y castigos, el docente puede fortalecer conductas positivas y disminuir aquellas que interfieran en el aprendizaje, siempre procurando que estas estrategias tengan un sentido formativo. Es por ello que el castigo se debe de ver y es importante que se utilice de manera consciente y siempre con fines educativos, buscando siempre orientar la conducta y no generar miedo o desmotivación en el alumno. A manera de conclusión, es importante destacar que ambas teorías se complementan. El condicionamiento clásico influye en cómo el estudiante se siente frente al aprendizaje, mientras que el condicionamiento operante influye en lo que el estudiante hace dentro del aula. Comprender estas teorías permite al docente reflexionar y sobre todo poner en práctica y reconocer que cada estímulo, consecuencia y sobre todo el ambiente que se genera en el aula tiene un impacto directo en el aprendizaje y sobre todo en el desarrollo integral del estudiante.